Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día en que disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a este encuentro con la palabra de Dios. Todos y todas. Yo es que soy de la vieja escuela y cuando digo bienvenidos ya entiendo que ya sé que lo cursi es decir todos y todas y niños y niñas, pero yo soy castellano, lo siento, y mi castellano, el que yo aprendí, valía para el masculino y el femenino. Muy bien, pues bromas aparte, vamos a continuar donde lo dejábamos la semana pasada y os decía una cita que nos tenemos que saber tanto el número como lo que dice esa cita, porque con esa sola cita podemos rebatir a cualquiera que nos ponga en duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios igual al Padre, pero es también al Espíritu Santo. Pero esta habla del Padre y Él. ¿Y cuál es? Juan 10:30. Ahí terminábamos el último día, ¿no? El Padre y yo somos una sola cosa. Se puede decir más alto, se le puede dar la vuelta el nombre por el predicado, pero es lo mismo. Está afirmando la divinidad de Jesús, Hijo, en su manifestación a los hombres, que se lo dice a los judíos, ¿no? Y digo yo que esto que nos lo teníamos que saber de memoria. La mejor prueba de que se hacía igual a Dios es la actitud que ante estas palabras tomaron los judíos. Claro, cuando oyen eso, que lo quieren apedrear por blasfemo, solo les falta que coger las piedras, ¿no? Y vamos a empezar leyendo ahí, si os parece. Buscamos Juan 10, 31 y 32. De nuevo los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: he hecho muchas obras buenas ante vosotros de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sigue. Sigo. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Efectivamente, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, los ojos de su cuerpo, de su cara, están diciendo que este señor que camina por aquí y dice estas cosas es un chico, es un señor, es un hombre. Y blasfemia. Si te estás haciendo igual a Dios, es blasfemia. Estaba castigado en la ley de Moisés con el apedreamiento. Cuando decimos que los judíos dominados por Roma les permitía casi de todo y solamente se reservaban dos cosas, que era la pena de muerte y el cobro de los impuestos. Fuera de eso, los romanos le permitían que siguieran en su vida y en su aire, ¿no? Y la única excepción a este poder matar sin permiso de los romanos era el de la blasfemia. Era motivo de su religión, en este caso, hacerse igual a Dios, ser como Dios, equivalía a el apedreamiento. Pero no era llegada a su hora. Entonces, ¿cómo escapar de la lapidación? La lapidación estaba basada en la Biblia, ¿no? ¿Queréis que lo recordemos?
Pues busquemos Levítico 24:16. Levítico es Antiguo Testamento, los que tenéis Nuevo Testamento no lo busquéis. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice precisamente esto, que estaba determinada la pena de lapidación. ¿Lo tenemos? Sí. Levítico 24. Esto es. En nombre de Yahvé morirá sin remisión. Toda la comunidad lo lapidará. Tanto el extranjero como el nativo que blasfeme, el nombre morirá. El nombre morirá. Ya sea judío o ya sea extranjero. Si está irremisiblemente diciendo que es igual a Dios, si es una blasfemia tan flagrante para ellos, hay que matarlo, hay que apedrearlo. Y como digo, estaba en el Levítico. Justo de esta ley es de la que se va a aprovechar Caifás en la pasión. Se aprovecha precisamente, pues bien, Jesús, valiéndose de la Biblia, les va a desarmar el argumento. Les gana dialécticamente, digamos, ¿no? Valiéndose de que a hombres a quienes dio poderes y atributos divinos por participación, como les confiaba juzgar y el juicio de Dios, se les llamaba dioses, sin que por ello nadie les tuviese por dioses. ¿Dónde lo dice? Esto no lo vamos a buscar para ganar tiempo, pero para los que tomáis nota, está en el Salmo 82:6. El Salmo 82:6 dice, dioses sois, en cuanto a funciones, claro, por ser hijos de Dios. Así, aunque todos somos hijos de Dios, sin poder decir nadie que por eso blasfemamos, Jesús se los quita de encima remitiéndoles a la Escritura. Si la Escritura dice dioses sois, haciendo la función de Dios, no es como el Hijo único de igual naturaleza, pero independiente de este desvío de su atención, dialéctico, como digamos, él puede replicar eso, y es lo que dice la Escritura, notemos que no niega por lo que le quieren apedrear, pues le dicen, te haces igual a Dios. Sigamos leyendo, del capítulo 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras para que sepáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso intentaban prenderlo de nuevo, pero se les escapó de las manos. Perfecto. Acabamos de leer una cita que casi no la sabemos de memoria, y yo os quería, por lo menos, trasladaros el concepto, aunque ninguno de nosotros sea matemático, ¿no? Si estuviéramos en una clase de matemáticas, con las matemáticas modernas, está lo que se llama la pertenencia. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hablando de matemáticas y de números, 25, pongamos por caso, cabe en una superficie de 25. Si es mayor de 25, no cabe. Y aquí se da la reciprocidad. El Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, es una demostración más, de cara a alumnos que tengáis o amigos que conozcan las matemáticas, la teoría de conjuntos se llama, y a esto concretamente pertenencia, porque lo deja clarísimo, para que sepáis, que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Claro, es una afirmación más de la igualdad entre Padre e Hijo. Y de nuevo, dice el texto, buscaban cogerle, pero él se deslizó de entre sus manos, ¿no? Eso es lo que leemos ahí en el versículo 38. El texto les desconcierta, como decíamos, que en realidad lo que hace es ratificar lo que está diciendo, y prueba de ello es que de nuevo querían lapidarlo. Por doquier se revela la naturaleza divina. Aquí, además, en este 10:30 está clarísimo.
el Padre en mí, y el Padre y yo somos la misma cosa, y por esa afirmación que os acabo de hacer. El Padre está en mí y yo en el Padre. Si fuera inferior al Padre, ¿vale? Digamos que el que es inferior cabe en el superior, cabe en el Padre. Pero para que el superior, el Padre, quepa en el supuesto inferior, que sea Jesucristo, es que tiene que tener la misma capacidad de Dios para que quepa en él Dios, ¿no? Es un apuntalar más, ideas para que las tengamos, porque a veces pasamos por encima del pasaje y no captamos estas cosillas, ¿no? Y termina este capítulo diciendo que se escabulló y que se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Y vamos con el capítulo 11, que nos narra la tan traída, llevada y conocida resurrección de Lázaro. Un milagro supremo de la vida pública de Jesús y decisivo, pues por él el Sanedrín decretó su muerte. Además de la importancia que tiene, es que justo por esto los judíos deciden matarle. Esto ya no se puede aguantar. Mira, que cura aquel, que cura aquella, que la samaritana, que no sé quién, pero que un muerto, después de tiempo muerto, que ya huele, ahora lo vamos a ver, que lo dice su hermana Marta, ¿no? Resucite, esto no se puede aguantar. Este tiene que ganárselo. Nos está complicando la vida ya de tal manera, pues bien, llegará el momento y llegará el lugar. Con satánica prudencia se lo va a facilitar ambas cosas Judas. Judas que sabe el sitio y la hora. Y tendrán después que inventar, tendrán que dar visos de realidad, dar razones jurídicas, dar causas legales, para que sea sentenciado. Y como tal, pedir a Roma su pena de muerte. ¿Os dais cuenta? Para apedrearle como blasfemo no hacía falta recurrir a Roma. Para condenarle como un reo que necesita ser muerto, nos tiene que dar la autorización Roma. Pero la decisión ya fue tomada desde el momento en que Jesús resucitó a Lázaro. Juan comienza la pasión en el capítulo 13, y eso está recogido en el 11 y el 12, y es ya como una preparación. El 11, la decisión el 12, la entrada triunfal en Jerusalén, y a continuación la última Pascua, que es la primera de la nueva alianza. Jesús va a demostrar su poder divino de forma inapelable. Pero lo impresionante es que el momento de mayor luminosidad, el resucitar un muerto, ya en estado de descomposición, lo que demuestra su poder divino, sea mal intencionado la causa inmediata, el desencadenante de estos malintencionados de la muerte de Jesús. Tiene tres partes este capítulo. Primero está la visita de Cristo a Betania, ahora lo veremos, la conversación con las hermanas después de muerto y el milagro y las consecuencias. Nos situamos en Betania. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y la familia era muy querida de Jesús. Y sobre si María, la hermana de Lázaro, dejemos a los estudiosos si es la misma que Lucas pone de pecadora arrepentida en casa de Simón, la que enjugó los pies de Jesús. Todo apunta que no, mas como el relato no tiene desperdicio, si os parece, lo vamos a leer. Comienza en el capítulo 11 y leemos pues 16 versículos seguidos, 11 del 1 al 16. No tiene desperdicio. De lo que vamos a leer hay varias cosas al que sacarle la sustancia. Leed. Había un enfermo, Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. Marta era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Te paro un momentito, ahora seguimos leyendo. Fijaros qué delicadeza de recado. No le dice ni tu amigo,
ni está mejor, peor, tiene fiebre, no, no, no. Al que tú amas está enfermo. ¿Se puede mandar mejor recado? Fulanito, al que tú quieres, está enfermo. Sigue. Sigue. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste estaba enfermo, todavía se quedó 2 días en el lugar donde se encontraba. Después de esto, por fin, dice a los discípulos: vayámonos de nuevo a Judea. Dícenle los discípulos: Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte, y otra vez quieres ir allá. Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Cuando uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Esto dijo, y después les añade: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Dijéronle los discípulos: Señor, si se ha dormido, se pondrá bueno. Jesús se había referido a la muerte de aquel, pero ellos creyeron que hablaba de descanso del sueño. Entonces, por fin, les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí por vosotros, para que creáis. Pero vámonos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros a morir con él. Perfecto, hasta ahí. Digo que hay varias cositas que te sacar. Primero, lo que hemos dicho, el recado ese precioso: aquel que tú amas, no es necesario decir más, ¿no? No es necesario decirle que venga, que está pocho, ¿no? Esta familia era muy querida de Jesús y no corre, no va enseguida a curarle y se queda perfectamente enterado. Y no solo eso, sino que se queda unos días más. Claro que Jesús sabe que ya lleva 2 días muerto cuando dice a sus discípulos que la enfermedad no era de muerte, sino que duerme. Podría referirse al sueño con esta palabra, no olvidar, por ejemplo, que cementerio es lo mismo que dormitorio. Son sinónimos. Y muchas veces voy al cementerio de la Almudena o donde sea, y es lugar de los muertos, por un lado, pero también donde descansan, como sinónimo de dormitorio. Los discípulos, que tenían enorme miedo de volver a Jerusalén, las cosas ya no estaban muy bien, se agarran a una creencia popular. Claro, si duermen, pues dormir plácidamente es síntoma de salud. Y en ese caso de sanación querían ellos pensar. Pero Jesús les espabila y le dice que no, que está muerto. Una reflexión. ¿Volvió el que trajo el recado antes que Jesús? Hemos de suponer que sí. ¿Y qué le dijo? ¿Le diste el recado? Tal vez pudieron suponer que no se lo habían dado. Pero entonces, ¿cómo ha permitido el mazazo? Para las hermanas tuvo que ser la pera. Sí, y dijo: esta enfermedad no es para muerte. Pero bueno, si lleva 2 días muerto, es que ni se ha enterado. Sigamos suponiendo, o sigamos pensando. ¿Hemos pensado en las tentaciones de María? Le diría al diablo: ¿y este es el que te ama? Vaya. Santa Teresa decía que justo así trata a los que le quieren, ¿no? Pero este es tu profeta, tu Salvador. ¡Qué estúpida eres! ¡Anda! Pero cuando Jesús dice de volver a Jerusalén y les advierte directamente que Lázaro había muerto, y como se alegra porque el milagro fortalecerá su fe, fijaros que el miedo de los discípulos era porque el volver a Jerusalén, corriendo los tiempos que corren, hay un gran riesgo. Pero claro, Tomás, en un rasgo de amor que le honra, dice: vayamos también nosotros a morir con él. Vayamos y muramos con él. A Dios se le rinde con gestos, y a Dios nadie le aventaja en generosidad. ¿No será por eso por lo que Jesús, pese a su terquedad, cuando resucitó,
y se presentó en el cenáculo fue directa por él. Bueno, ya llegaremos a ese momento de la resurrección y veremos la escena cuando lleguemos al capítulo 20. Solían enterrar el mismo día del fallecimiento, pero los duelos, las visitas, duraban 7 días por lo menos, ¿no? Y los 3 primeros días eran de llantos, así que como distaba de Jerusalén un paseo, 3 kilómetros, y era familia conocida, cuando llegó Jesús, el 4.º día la casa estaba con mucha gente conocida. Sigamos leyendo. Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en aquel sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Habían venido muchos judíos a casa de Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. Cuando oyó Marta que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María, en cambio, seguía sentada en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Dícele Jesús: tu hermano resucitará. Contéstale Marta: ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Respondióle Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Suficiente, ya nos lo sabemos. A lo que os invito es hacernos esta misma pregunta a nosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque estamos habituados a ir a un tanatorio, a un entierro, y le dice Jesús esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? ¿Lo creéis, Adolfo? ¿Lo creéis, Carmen? Poner vuestro nombre ahí cada uno de vosotros, ¿no? ¿Crees tú esto? La fe de Marta respecto a Jesús es imperfecta. Si hubieras estado aquí, y eso que ella sabría casi seguro, cómo resucitó al hijo de Régulo, cómo lo sanó a distancia, y sabe que el último día resucitará. Esto lo ha dicho ella expresamente, era la creencia general desde los tiempos de los macabeos, que lo creían todos los judíos, excepto los saduceos, que los saduceos no creen en la resurrección. Lo que no sabía Marta, ni María, ni los judíos, es que la gente, el motivo, la razón, la fuerza de esta resurrección era el Hijo de Dios hecho hombre, que era Él la resurrección y la vida. Y reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Solo entiende Marta y María, pero resucitar a su hermano, pues ni pensarlo. Pues Jesús ya había dicho, leo yo, porque es del capítulo 5. Os aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, y no os admiréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Los muertos espirituales, pero también los muertos. Pero Juan va a más. La vida eterna es la que importa, y está igualmente, es Él quien la da, y lo dijo muchas veces. También, como es anterior la cita, la releo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga vida eterna. Santo Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre.
Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas del corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que aparezca el día en que disipe las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Pues bienvenidos a todos a este encuentro con la palabra de Dios. Todos y todas. Yo es que soy de la vieja escuela y cuando digo bienvenidos ya entiendo que ya sé que lo cursi es decir todos y todas y niños y niñas, pero yo soy castellano, lo siento, y mi castellano, el que yo aprendí, valía para el masculino y el femenino. Muy bien, pues bromas aparte, vamos a continuar donde lo dejábamos la semana pasada y os decía una cita que nos tenemos que saber tanto el número como lo que dice esa cita, porque con esa sola cita podemos rebatir a cualquiera que nos ponga en duda que nuestro Señor Jesucristo es Dios igual al Padre, lo es también al Espíritu Santo. Pero esta habla del Padre y Él. ¿Y cuál es? Juan 10:30. Ahí terminábamos el último día, ¿no? El Padre y yo somos una sola cosa. Se puede decir más alto, se le puede dar la vuelta el nombre por el predicado, pero es lo mismo. Está afirmando la divinidad de Jesús, Hijo, en su manifestación a los hombres, que se lo dice a los judíos, ¿no? Y digo yo que esto no lo teníamos que saber de memoria. La mejor prueba de que se hacía igual a Dios es la actitud que ante estas palabras tomaron los judíos. Claro, cuando oyen eso, que lo quieren apedrear por blasfemo, solo les falta que coger las piedras, ¿no? Y vamos a empezar leyendo ahí, si os parece. Buscamos Juan 10, 31 y 32. De nuevo los judíos agarraron piedras para apedrearlo. Jesús les replicó: he hecho muchas obras buenas ante vosotros de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Sigue. Sigo. Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Efectivamente, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Para ellos, los ojos de su cuerpo, de su cara, están diciendo que este señor que camina por aquí y dice estas cosas es un chico, es un señor, es un hombre. Y blasfemia. Si te estás haciendo igual a Dios, es blasfemia. Estaba castigado en la ley de Moisés con el apedreamiento. Cuando decimos que los judíos dominados por Roma les permitía casi de todo y solamente se reservaban dos cosas, que era la pena de muerte y el cobro de los impuestos. Fuera de eso, los romanos le permitían que siguieran en su vida y en su aire, ¿no? Y la única excepción a este poder matar sin permiso de los romanos era el de la blasfemia. Era motivo de su religión. En este caso, hacerse igual a Dios, ser como Dios, equivalía a el apedreamiento. Pero no era llegada a su hora. Entonces, ¿cómo escapar de la lapidación? La lapidación estaba basada en la Biblia, ¿no? ¿Queréis que lo recordemos? Pues busquemos Levítico 24:16. Levítico es Antiguo Testamento, los que tenéis Nuevo Testamento no lo busquéis. El Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 16, dice precisamente esto, que estaba determinada la pena de lapidación.
¿Lo tenemos? Sí. Levítico El que 24. blasfemare Esto es. el nombre de Yahvé morirá sin remisión. Toda la comunidad lo lapidará. Tanto el extranjero como el nativo que blasfeme, el nombre morirá. El nombre morirá. Ya sea judío o ya sea extranjero. Si está irremisiblemente diciendo que es igual a Dios, si es una blasfemia tan flagrante para ellos, hay que matarlo, hay que apedrearlo. Y como digo, estaba en el Levítico. Justo de esta ley es de la que se va a aprovechar Caifás en la pasión. Se aprovecha precisamente, pues bien, Jesús, valiéndose de la Biblia, les va a desarmar el argumento. Les gana dialécticamente, digamos, ¿no? Valiéndose de que a hombres a quienes dio poderes y atributos divinos por participación, como les confiaba juzgar y el juicio de Dios, se les llamaba dioses, sin que por ello nadie les tuviese por dioses. ¿Dónde lo dice? Esto no lo vamos a buscar para ganar tiempo, pero para los que tomáis nota, está en el Salmo 82.6. En el Salmo 82.6 dice, dioses sois, en cuanto a funciones, claro, por ser hijos de Dios. Así, aunque todos somos hijos de Dios, sin poder decir nadie que por eso blasfemamos, Jesús se los quita de encima remitiéndoles a la Escritura. Si la Escritura dice dioses sois, haciendo la función de Dios, no es como el Hijo único de igual naturaleza, pero independiente de este desvío de su atención, dialéctico, como digamos, él puede replicar eso, y es lo que dice la Escritura, notemos que no niega por lo que le quieren apedrear, pues le dicen, te haces igual a Dios. Sigamos leyendo, del capítulo 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, a mí creed en las obras para que sepáis y reconozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Por eso intentaban prenderlo de nuevo, pero se les escapó de las manos. Perfecto. Acabamos de leer una cita que casi no la sabemos de memoria, y yo os quería, por lo menos, trasladaros el concepto, aunque ninguno de nosotros sea matemático, ¿no? Si estuviéramos en una clase de matemáticas, con las matemáticas modernas, está lo que se llama la pertenencia. ¿Por qué? Pues porque ha dicho que el Padre está en mí y yo en el Padre. Hablando de matemáticas y de números, 25, pongamos por caso, cabe en una superficie de 25. Si es mayor de 25, no cabe. Y aquí se da la reciprocidad. El Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, es una demostración más, de cara a alumnos que tengáis o amigos que conozcan las matemáticas, la teoría de conjuntos se llama, y a esto concretamente pertenencia, porque lo deja clarísimo, para que sepáis, que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Claro, es una afirmación más de la igualdad entre Padre e Hijo. Y de nuevo, dice el texto, buscaban cogerle, pero él se deslizó de entre sus manos, ¿no? Eso es lo que leemos ahí en el versículo 38. El texto les desconcierta, como decíamos, que en realidad lo que hace es ratificar lo que está diciendo, y prueba de ello es que de nuevo querían lapidarlo. Por doquier se revela la naturaleza divina. Aquí, además, en este 10:30 está clarísimo: el Padre en mí, y el Padre y yo somos una misma cosa, y por esa afirmación que os acabo de hacer, el Padre está en mí y yo en el Padre. Si fuera inferior al Padre, vale, digamos que el que es inferior cabe en el superior, cabe en el Padre, pero para que el superior, el Padre, quepa en el supuesto inferior, que sea Jesucristo, es que tiene que tener la misma capacidad de Dios para que quepa en él Dios, ¿no? Es un apuntalar más
ideas para que las tengamos, porque a veces pasamos por encima del pasaje y no captamos estas cosillas, ¿no? Y termina este capítulo diciendo que se escabulló y que se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Y vamos con el capítulo 11, que nos narra la tan traída, llevada y conocida resurrección de Lázaro. Un milagro supremo de la vida pública de Jesús y decisivo, pues por él el Sanedrín decretó su muerte. Además de la importancia que tiene, es que justo por esto los judíos deciden matarle. Esto ya no se puede aguantar. Mira, que cura aquel, que cura aquella, que la samaritana, que no sé quién, pero que un muerto, después de tiempo muerto, que ya huele, ahora lo vamos a ver, que lo dice su hermana Marta, ¿no? Resucite, esto no se puede aguantar. Este tiene que cargárselo. Nos está complicando la vida ya de tal manera, pues bien, llegará el momento y llegará el lugar. Con satánica prudencia se lo va a facilitar ambas cosas Judas. Judas, que sabe el sitio y la hora. Y tendrán después que inventar, tendrán que dar avisos de realidad, dar razones jurídicas, dar causas legales, para que sea sentenciado. Y como tal, pedir a Roma su pena de muerte. ¿Os dais cuenta? Para apedrearle como blasfemo no hacía falta recurrir a Roma. Para condenarle como un reo que necesita ser muerto, nos tiene que dar la autorización Roma. Pero la decisión ya fue tomada desde el momento en que Jesús resucitó a Lázaro. Juan comienza la pasión en el capítulo 13, y esto está recogido en el 11 y el 12, y es ya como una preparación. El 11, la decisión el 12, la entrada triunfal en Jerusalén, y a continuación la última Pascua, que es la primera de la nueva alianza. Jesús va a demostrar su poder divino de forma inapelable. Pero lo impresionante es que el momento de mayor luminosidad, el resucitar un muerto, ya en estado de descomposición, lo que demuestra su poder divino, sea malintencionado la causa inmediata, el desencadenante de estos malintencionados de la muerte de Jesús. Tiene tres partes este capítulo. Primero está la visita de Cristo a Betania, ahora lo veremos, la conversación con las hermanas después de muerto y el milagro y las consecuencias. Nos situamos en Betania. Betania está a unos 3 kilómetros de Jerusalén y la familia era muy querida de Jesús. Y sobre si María, la hermana de Lázaro, dejemos a los estudiosos si es la misma que Lucas pone de pecadora arrepentida en casa de Simón, la que enjugó los pies de Jesús. Todo apunta a que no, mas como el relato no tiene desperdicio, si os parece, lo vamos a leer. Comienza en el capítulo 11 y leemos pues 16 versículos seguidos, 11 del 1 al 16. No tiene desperdicio. Y de lo que vamos a leer hay varias cosas al que sacarle la sustancia. Leed. Había un enfermo, Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. Marta era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, mira que aquel a quien amas está enfermo. Te paro un momentito, ahora seguimos leyendo. Fijaros qué delicadeza de recado. No le dice ni tu amigo, ni está mejor, peor, tiene fiebre, no. Al que tú amas está enfermo. ¿Se puede mandar mejor recado? ¿No? Fulanito, al que tú quieres, está enfermo. Sigue. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que por ella sea glorificado el Hijo de Dios. Amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste estaba enfermo, todavía se quedó 2 días en el lugar
donde se encontraba. Después de esto, por fin, dice a los discípulos: vayámonos de nuevo a Judea. Dícenle a los discípulos: Rabí, hace poco que los judíos querían apedrearte, y otra vez quieres ir allá. Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Cuando uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche tropieza, porque no tiene luz. Esto dijo, y después les añade: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Dijéronle los discípulos: Señor, si se ha dormido, se pondrá bueno. Jesús se había referido a la muerte de aquel, pero ellos creyeron que hablaba de descanso del sueño. Entonces, por fin, les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro de no haber estado allí por vosotros, para que creáis. Pero vámonos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros a morir con él. Perfecto, hasta ahí. Digo que hay varias cositas que te sacan. Primero, lo que hemos dicho, el recado ese precioso: aquel que tú amas, no es necesario decir más, ¿no? No es necesario decirle que venga, que está pocho, ¿no? Esta familia era muy querida de Jesús y no corre, no va enseguida a curarle y se queda perfectamente enterado. Y no solo eso, sino que se queda unos días más. Claro que Jesús sabe que ya lleva 2 días muerto, cuando dice a sus discípulos que la enfermedad no era de muerte, sino de duerme. Podría referirse al sueño con esta palabra, no olvidar, por ejemplo, que cementerio es lo mismo que dormitorio. Son sinónimos. Y muchas veces voy al cementerio de la Almudena o donde sea, y es lugar de los muertos, por un lado, pero también donde descansan, como sinónimo de dormitorio. Los discípulos, que tenían enorme miedo de volver a Jerusalén, las cosas ya no estaban muy bien, se agarran a una creencia popular. Claro, si duermen, pues dormir plácidamente es síntoma de salud. Y en ese caso de sanación querían ellos pensar. Pero Jesús les espabila y le dice que no, que está muerto. Una reflexión. ¿Volvió el que trajo el recado antes que Jesús? Hemos de suponer que sí. ¿Y qué le dijo? ¿Le diste el recado? Tal vez pudieron suponer que no se lo habían dado. Pero entonces, ¿cómo ha permitido el mazazo? Para las hermanas tuvo que ser la pera. Sí, y dijo: esta enfermedad no es para muerte. Pero bueno, si lleva 2 días muerto, es que ni se ha enterado. Sigamos suponiendo, o sigamos pensando. ¿Hemos pensado en las tentaciones de María? Le diría al diablo: ¿y este es el que te ama? Vaya. Santa Teresa decía que justo así trata a los que él quiere, ¿no? Pero este es tu profeta, tu Salvador. ¡Qué estúpida eres! ¡Anda! Pero cuando Jesús dice de volver a Jerusalén y les advierte directamente que Lázaro había muerto, y como se alegra porque el milagro fortalecerá su fe, fijaros que el miedo de los discípulos era porque el volver a Jerusalén, corriendo los tiempos que corren, hay un gran riesgo. Pero claro, Tomás, en un rasgo de amor que le honra, dice: vayamos también nosotros a morir con él. Vayamos y muramos con él. A Dios se le rinde con gestos, y a Dios nadie le aventaja en generosidad. ¿No será por eso por lo que Jesús, pese a su terquedad, cuando resucitó y se presentó en el cenáculo, fue directa por él? Bueno, ya llegaremos a ese momento de la resurrección y veremos la escena cuando lleguemos al capítulo 20. Solían enterrar el mismo día del fallecimiento, pero los duelos, las visitas, duraban 7 días por lo menos, ¿no? Y los 3 primeros días eran de llantos, así que como distaba de Jerusalén un paseo, 3 kilómetros, y era familia conocida, cuando llegó Jesús, el 4.º día la casa estaba con mucha gente conocida. Sigamos leyendo.
Cuando llegó Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en aquel sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios. Habían venido muchos judíos a casa de Marta y María para consolarlas por lo de su hermano. Cuando oyó Marta que llegaba Jesús, salió a su encuentro. María, en cambio, seguía sentada en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Dícele Jesús: tu hermano resucitará. Contéstale Marta: ya sé que resucitará en la resurrección, en el último día. Respondióle Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Suficiente, ya nos lo sabemos. A lo que os invito es hacernos esta misma pregunta a nosotros. ¿Por qué os digo esto? Porque estamos habituados a ir a un tanatorio, a un entierro, y le dice Jesús esto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? ¿Lo creéis, Adolfo? ¿Lo creéis, Carmen? Poned vuestro nombre ahí cada uno de vosotros, ¿no? ¿Crees tú esto? La fe de Marta respecto a Jesús es imperfecta. Si hubieras estado aquí, y eso que ella sabría casi seguro, cómo resucitó al hijo de Rémulo, cómo lo sanó a distancia, y sabe que el último día resucitará. Esto lo ha dicho ella expresamente, era la creencia general desde los tiempos de los macabeos, que lo creían todos los judíos, excepto los saduceos, que los saduceos no creen en la resurrección. Lo que no sabía Marta, ni María, ni los judíos, es que la gente, el motivo, la razón, la fuerza de esta resurrección era el Hijo de Dios hecho hombre, que era Él la resurrección y la vida. Y reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Eso lo entiende Marta y María, pero resucitar a su hermano, pues ni pensarlo. Pues Jesús ya había dicho, leo yo, porque es del capítulo 5. Os aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, y no os admiréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz. Los muertos espirituales, pero también los muertos. Pero Juan va a más. La vida eterna es la que importa, y está igualmente, es Él quien habla, y lo dijo muchas veces. También, como es anterior la cita, la releo. Porque la voluntad de mi Padre es que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en Él tenga. Y lo dice en más de una ocasión. Porque cuando habla del buen pastor, por ejemplo, dice que el ladrón viene solamente para robar, matar, destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y esa vida sea abundante. La tengan en la abundancia. Marta avisa a su hermana, y se levanta y va corriendo hacia Jesús, a pesar de que no vino cuando le mandaron el recado. Y los judíos piensan que aun pasados los 3 días de llanto, iba a llorar al sepulcro. Sigamos leyendo, del 28 al 32 de ese mismo capítulo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el maestro está aquí y te llama. María, al oírlo, se levanta enseguida y acude a él, pues Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo había encontrado. Cuando los judíos que estaban en la casa con María, consolándola, vieron que precipitadamente se levantaba y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor,
si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. No habría muerto mi hermano. Y aquí hay algo muy profundo, ¿no? ¿Os acordáis lo que dijo Marta? Dijo pues Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto a mi hermano. ¿Y qué dice María? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las dos dicen exactamente igual, pero a María la ilustra sobre quién es Él y lo que puede respecto a vida y muerte. Y al oír a María, Jesús llora. Leamos 32, 35 al 35. Jesús, al ver que ella lloraba y que también lloraban los judíos que habían venido con ella, se estremeció profundamente y se conmovió. Luego preguntó, ¿dónde lo habéis puesto? Y le contestó, Señor, ven y míralo. Jesús echó a llorar. Jesús echó a llorar. Puedes decir palabra de Dios. Jesús se echó a llorar. Con el llanto de Jesús han quedado santificadas todas las lágrimas por pérdidas de seres queridos. Claro que se puede llorar. Pero nosotros, ¿por qué lloramos? Pues básicamente por impotencia. No podemos remediar la muerte de ese ser querido porque para nosotros es algo irreversible, es el final. Pero Jesús sabe que va a resucitarlo, pero ya en un momento. Los quilates de su amor son mucho mayores. Llora por el dolor que le causa ver el dolor de estos seres queridos. Por eso tuvo que estar ausente. Aquí os voy a poner un ejemplo, que es el que puse en la radio, que luego me han dicho algunos que de dónde la había sacado. Digo, pues de ningún lado, me lo inventé yo. Pensad por un momento en esa niña que juega, se acuesta, que a todos los sitios va con su osito perfecto, ¿no? Va, viene, corre, se enfada si le quitan el osito, si se lo quita a su hermano, se va a jugar con él. Y esa niña con el osito, un día, andando por la calle, se le cae a una zanja muy honda. ¿Os imagináis? La niña está de color. Lo que ella más quiere, con lo que está unida, ahí no puede cogerlo. Tiene total impotencia. Y un paisano que pasa por allí, cualquiera de nosotros, ni se inmuta. Se agacha, mete la pata en la zanja, saca el osito y se lo devuelve. Pues ahora pensad que ese que ha sacado el osito de la zanja, que somos cualquiera de nosotros, lloráramos por el dolor de la niña al perder su osito. Estas son las lágrimas de Jesús, porque Él sabe que va a sacar el osito de la zanja. Él sabe que lo va a resucitar, ¿no? Y ante el drama decían algunos, mirad, bueno, leed lo mejor, 11, 36, 37. Mira cómo lo amaba, pero algunos de ellos añadieron, y este que abrió los ojos del ciego, ¿no podría haber hecho también que este hombre no muriera? Que Lázaro no muriera. Jesús fue con la comitiva al sepulcro, pensaba que quería llorar sobre la tumba del amigo. Había dos tipos de tumbas, ¿no? En forma de cueva, con escalerilla y tapa rectangular, y la excavada en roca con tapa redonda giratoria, ¿no? Son los dos ejemplos, la de Lázaro y la de Jesús. Donde Jesús fue enterrado, en el sepulcro aquel de José de Arimatea, es redonda, o sea, es como un... se cierra la piedra redonda y se queda tapado. Y esta de Lázaro, que yo tuve la suerte de entrar, de estar allí, era de las primeras. Hay unas escaleritas, baja una cueva y luego tiene arriba una tapa rectangular, que ahora que lo visitan los turistas, está normalmente esa tapa rectangular quitada, ¿no? Tú ya bajas por la escalerita derecho, ¿no? El Talmud, que sabéis que son los estudios bíblicos de la Torá, decía que el alma duraba 3 días en el cuerpo y por eso el cuarto ya comenzaba a descomponerse. Los judíos no embalsamaban como los egipcios y el espectáculo debió de ser tremendo.
con un dato impresionante de historicidad por otro lado, y gracias al cual será patente el milagro a todos los presentes, será contundente. Sigamos leyendo, 38-39. Jesús, estremeciéndose nuevamente, llega al sepulcro, que era una cueva, con una piedra superpuesta. Dice Jesús: quitad la piedra. Contéstale la hermana del difunto, Marta: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. Respóndele Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, yo te doy gracias por haberme escuchado. Yo bien sabía que me escucha siempre, pero lo he dicho por este pueblo que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y después de decir esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto con los pies y las manos atadas con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Dícele Jesús: desatadlo y dejadlo ir. Desatadlo y dejadlo oír. Os podéis imaginar el espectáculo, ¿no? Este hombre, pues tal cual, estaba enterrado, sale y anda, ¿no? La aparición del muerto, lleno de vendas, tapada la cara con un sudario, debió poner pues, el cabello de punta, ¿no? Doble milagro, si nos fijamos. Resurrección y sacar el cuerpo liado, aunque ya con vida, por fuerza sobrenatural, por las palabras de Jesús. Tuvieron que desatarle para que anduviese. Les dicen desatarle, ¿no? Y como siempre, caída de unos y elevación de otros. Y como dijo el anciano Simeón, muchos al ver creyeron y otros se fueron a contárselo a los judíos. Paradoja. La resurrección es la misma para todos. ¿De quién depende? ¿Del milagro? No. Depende sobre todo de la actitud personal. Porque mientras para uno el milagro es evidente, para otros no buscan más que la intención de ir a dar el chivatazo a los jefes, que se van a enterar estos, ¿no? Un inciso, y me vais a perdonar, porque os cuento una experiencia personal que me ocurrió. Y lo digo por lo tumbativo del milagro, ¿no? Hace ya unos años, y yendo para la misa en mi parroquia, conocíamos, es conocida tanto de Katy como nuestra, pues del barrio, de la parroquia. Ahora ya no va tanto, se ha hecho mayor y está chunguilla. Estaba en una escuela de teología o no sé qué, estaba haciendo un curso para acá, para allá. Y para allá, hasta la parroquia, fuimos comentando esto y ella me decía, no, a ver, Adolfo, o sea, tú no hace falta que te creas todos los milagros, ¿no? Hay cosas que no son milagros. Es sugestión colectiva, es no sé qué, o sea, bueno, toda la teoría que le habían soltado los detractores de los milagros de Jesús. ¡Pum! Llegamos a la iglesia, el evangelio de aquel día, la resurrección de Lázaro. Cuando salgo me dice, a ver, quiero que me entiendas, que yo hay milagros que sí los creo. A ver, digo esto y que lo viví en primera persona porque es como desde fuera lo podemos ver mejor. Estamos tan acostumbrados a leer, a desmenuzar esta palabra de Dios y en particular el milagro de la resurrección de Lázaro, que a veces nos puede pasar ya por encima sin que nos haga, que es todo mi interés hoy en transmitiroslo a vosotros, comprender la trascendencia de este milagrazo. ¿Quiénes fueron? ¿A dónde fueron? ¿Los que fueron a los fariseos habían visto el milagro? ¿O era que se lo habían contado simplemente? Veamos. Fueron al ver el milagro a esclarecer, a informar con intención, pues siendo de ellos quedaron rendidos a la evidencia. Así opinan algunos. Otros, los que fueron no vieron el milagro, sino que se enteraron y enemigos de Jesús corrieron a decirlo. Puede ser, pero aunque no hubiese visto el milagro, ahí estaba ya de manifiesto el muerto resucitado. Creo la más verosímil,
el texto, al decir que muchos creyeron, está dando a suponer que otros corrieron a los fariseos a contarlo con la misma intención que los del Sanedrín. En este caso no era sábado, no era un pecado resucitar, pero podían verlo como una profanación sacrílega. Y por lo que dijeron los fariseos, parece que es la mejor interpretación. Leámoslo, 47 y 48. Los pontífices y los fariseos reunieron el Sanedrín y decían: ¿qué hacemos en vista de que este hombre realiza tantas señales? Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él, y vendrán los romanos, y acabarán con nuestro lugar santo y con nuestro pueblo. Pero uno de ellos, Caifás, que era... La cita esa ya la hemos leído anteriormente, ¿no? Los jefes, que es lo que os decía al comienzo del pasaje, deciden que está haciendo muchas señales milagrosas, y si le dejamos seguir, fijaros en su hipocresía, todos van a creer en él, y no es porque crean en él, fijaros, es porque las autoridades romanas vendrán, destruirán nuestro templo, acabarán con nuestra nación. La razón ya la dan ellos, la presuponen. Por lo demás, ya dijo Jesús con la parábola del rico de Tulón y el pobre Lázaro, que aunque un muerto volviera a la vida, no creerán. El Sanedrín estaba compuesto por 70 miembros más uno, y lo constituían ancianos, jefes de grandes familias, sumos sacerdotes. En tiempo de Jesús había saduceos, también en el Sanedrín, escriba y doctores, todos fariseos. Pero es significativo que citen solo a los enemigos encarnizados, sacerdotes, saduceos y fariseos, y con su habitual hipocresía aparentar salvar el templo y el pueblo. ¿Qué tendrá que ver el pueblo ni el templo con lo que acaba de decir este? No. Y Caifás, como hemos leído antes y que íbamos a leer, que pues dice aquello. Bueno, sí, mejor lo leemos, léelo. 49. Sí. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis nada. ¿No os dais cuenta de que más os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación vaya a la ruina? Claro, y dice el evangelista que fue una profecía como pontífice. ¿Por qué? Porque no puede ser profecía en sentido directo, pues Dios no pudo mover a Caifás a pronunciar sentencia contra Jesús. Es propiamente una indicación, en este caso de Juan, providencial de su muerte. Uno por todos, dice Juan, leo yo. Pero Caifás no habló así por cuenta propia, sino que como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús había de morir por la nación judía, y no solo por esta nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que se hallaban dispersos. Esto dice todo el Evangelio, para que conozcamos el pasaje en completo, ¿no? Jesús hasta Semana Santa ya no andará en público, pero la decisión está tomada, y con eso terminamos. 53-54. Después de aquel día tomaron pues la resolución de quitarle la vida. Por eso Jesús ya no andaba en público entre los judíos, sino que se fue de allí a la región cercana al desierto, a una ciudad llamada Efraín, donde permaneció en compañía de sus discípulos. Allí se quedó, aislado, cerquita de Jerusalén, pero lejos del barullo del templo, de la fiesta judía, de la Pascua. Seguiremos aquí el próximo día. Como veis, es súper interesante, sobre todo si intentamos hacerlo nuestro. O sea, cuando la palabra de Dios nos dice algo a cada uno de nosotros, ¿no? Ese es el sentido que tiene Fe Católica y el que intentamos transmitir. Os prevengo que el próximo día Luis os hablará de otra cosa, porque yo no voy a estar, y pues será interesante como siempre. Ya sabéis que él, en lugar de seguir el curso, pues habrá cogido, habrá visto algún tema que nos resulte interesante conocer y nos hablará de él. Y el lunes siguiente, ya estaré aquí si Dios quiere,
pues ya nada más faltará el próximo lunes, el amigo José Manuel Orenga nos deleitará con una de sus charlas magistrales, con su portátil y todas esas cosas. Así que pues nada, como el miércoles de ceniza, o sea, el miércoles próximo es miércoles de ceniza, o sea, pasado mañana, compromiso adquirido por todos y cada uno de nosotros. Rezar unos por otros para que tengamos una santa cuaresma. ¿Vale? Pues venga, rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Delicia del cielo, porque cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la mirada donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como un ejército, conceda nuestra vida la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se ofrece con tantos tragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la majestad de tu mirada. Salvados María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército armado, levantado en pie de guerra, no por el Dios, sino por